Buenos días. Muchas gracias, Marisol. Gracias a todos los presentes aquí, a los colegas que me acompañan en esta presentación. Ya habrá tiempo de que yo hable sobre el libro en unos momentos. Es un libro que escribí a partir de una estancia de investigación en Texas, como dice el subtítulo, y para esto tuve el apoyo del Rice University, de la Rice University, del Centro México, de aquella universidad, desde luego del CISAN, la UNAM. Y en esta presentación nos juntamos colegas de dos países, como dice el cartel, de México y de Brasil, y también de varias instituciones, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca, el CISAN, la UERJ. Es también una presentación bilingüe. Vamos a hacer el ejercicio de escuchar un poco de portugués en unos momentos. Y bueno, como dice Marisol, sin más preámbulo, voy a leer un poquito de las síntesis curriculares de los aquí presentes para darle la palabra primero al doctor Fernando Lozano. Él es director e investigador de tiempo completo del CRIM, Cuernavaca. Es doctor en sociología y maestro en demografía, ingeniero agrónomo con especialidad en sociología rural. Sus temas de investigación incluyen la migración México-Estados Unidos, las remesas de los migrantes, los debates sobre migración y desarrollo, impacto fiscal de las remesas en México, entre muchos otros. Desde luego tiene una obra muy amplia y algunas publicaciones muy importantes sobre migración calificada, que es la razón por la que le quitamos el tiempo para estar aquí con nosotros. Luego nos acompaña la doctora Erika Sarmiento, y es profesora de Historia de América Latina en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, profesora del programa de posgrado en Historia Política de la Universidad del mismo estado. Es investigadora Productividad CNPq nivel 2, investigadora cientista del estado, coordinadora del Laboratorio de Estudios de Inmigración LABIMI, quien también es corresponsable de la organización de este evento hoy, coordinadora de la cátedra Sergio Vieira de Mello UERJ, vinculada a ACNUR, autora de diversos libros, artículos, diversas publicaciones nacionales e internacionales, entre ellos el libro Gallegos nos Trópicos, Invisibilidad y presencia de la inmigración gallega en el Río de Janeiro entre 1880 y 1930, y más reciente el libro Migraciones forzadas, resistencias y perspectivas, publicada en Sao Paulo. Y luego nos acompañan tres participantes del laboratorio LABIMI. Es un laboratorio con muchos eventos sobre migración. Les invitamos que consulten también.
En primer lugar está Renato Peterli, él es doctorando del programa de posgrado de Historia Política de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Investiga sobre migraciones españolas en Brasil en el siglo XX. Bianca Díaz es también becaria del mismo laboratorio Labini y del Laboratorio de Estudios de Inmigración de la Universidad del Río de Janeiro. Tiene un proyecto sobre migraciones forzadas en América Latina. Y por último, Ana Luisa Lima Alves, ella es becaria del mismo Labini y su proyecto actual es sobre migración venezolana a Brasil. Bueno, le damos la palabra, por favor, al doctor Fernando Lozano. Sí, muchísimas gracias, Camelia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y encantado de estar aquí y compartir esta mesa virtual con Erika, con Renato, Ana Luisa, Bianca y Camelia. Quiero agradecer a Camelia en particular por esta invitación para comentar su libro, al Sudimer y a todos los colegas que están detrás de estas iniciativas tan importantes de nuestra universidad, la UNAM, y de otras instituciones que participan en esta presentación. Y bueno, aprovecho también para saludar a todos los colegas y colegos que están viéndonos desde Brasil, el país al que llevamos en el corazón. Bueno, la idea es comentar este maravilloso libro, Discriminación y Privilegios de la Migración Calificada, Profesionistas Mexicanos en Texas, de la doctora Camelia Tigao, que en realidad si buscáramos algún otro subtítulo al libro, ¿no? Podría ser Discriminación y Privilegios en la Migración Calificada, y el subtítulo podría ser De la fuga de cerebros al rechazo de cerebros, que es una de las tesis más importantes, o una de las tesis centrales que trabaja Camelia en el texto, ¿no? Yo voy a dividir mi breve presentación en hablar un poquito sobre el contenido, el objetivo y qué se plantea, ¿no? En primer lugar, después hablar un poquito sobre el contexto en el que se lleva a cabo esta investigación. Y al final voy a tratar de responder muy brevemente algunas preguntas. ¿Por qué es importante este libro? ¿De qué manera contribuye desde mi punto de vista a los estudios sobre migración calificada, ¿no? ¿Por qué leer el libro de Camelia y quién lo debería leer? ¿No? Esas son mis partes. Bueno, en primer lugar, para quienes no han leído este libro, su objetivo es mostrar cómo influye la percepción social generalizada en Estados Unidos en un contexto, digamos, conservador como es el estado de Texas, ¿no? Y que generalmente es una opinión negativa, ¿no? ¿De qué manera esa percepción influye en las condiciones de integración de los profesionistas altamente calificados en ese país, ¿no? Y en rigor, lo que nos propone Camelia como hipótesis central es que la percepción generalizada, y lo fundamenta históricamente, ¿no?, de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos digamos, es una percepción donde predomina la idea de que el mexicano o la población mexicana son migrantes irregulares, con bajas calificaciones, ¿no? Y por lo que esa percepción podría estar de alguna manera interfiriendo en los procesos de incorporación, ¿no? Debido a que a la existencia ella llama y trabaja de una manera muy extensa y también muy fundamental en la literatura y en su evidencia empírica en dos aspectos, en los prejuicios y en la discriminación. Entonces, básicamente el objetivo es ese. Es decir, de qué manera, cómo afecta esta percepción negativa acerca de la población mexicana, ¿sí?, en relación con esta incorporación, y cómo influye el contexto en particular, dado que, digamos,
Esa es una de las grandes recomendaciones y contribuciones o importancias que yo veo de este texto, ¿no? Es analizar esto desde una perspectiva histórica, ¿sí? Toda esta percepción sobre la población mexicana en Estados Unidos y en Texas, ¿no? Pero especialmente en el contexto histórico y en el momento en que ella hace su trabajo de campo, ¿no? El momento político que es uno precisamente previo y un poco después de la presidencia de Donald Trump, ¿no? Sin embargo, yo quisiera resaltar un aspecto previo a Donald Trump, que era precisamente cuando Obama, por ejemplo, ustedes pueden recordar que hablaba casi al final de su administración de que el sistema migratorio norteamericano estaba roto. Decía en inglés the migration system, ¿no? Is broken, ¿no? Estaba roto, ¿no? Así yo lo traduzco, ¿no? Y lo decía entre otras cosas porque, fíjense ustedes, ¿no? Los extranjeros iban a formarse a las universidades norteamericanas. ¿Y qué pasaba? Regresaban a sus países de origen y él hacía un llamado y decía, tenemos que desarrollar una estrategia para mantenerlos, ¿no? Para evitar a que regresen a sus países de origen, para evitar que desarrollen negocios y empresas en sus países de origen y que compitan con las empresas norteamericanas, ¿no? Ahí estábamos hablando en rigor de un momento en donde al menos la narrativa era no de rechazo de cerebros, al contrario, era de aceptación y de promoción de una migración altamente calificada. Y precisamente el sello en la era Trump y su narrativa y su posicionamiento frente a la población de migrantes calificados es exactamente eso, ¿no? Es el rechazo en general, ¿no? Ustedes recuerdan el posicionamiento desde su campaña en el sentido de que la población mexicana estaba compuesta por violadores, por criminales, etcétera, que incluía, por supuesto, ¿no? A toda la población, ¿no? Y en general, digamos, enfocado y digo, mucho más graves sus señalamientos, en particular frente a determinadas nacionalidades como Irán y otros países con mayoría musulmana, ¿no? Yo siento que esto es muy importante porque esto metodológicamente marca el trabajo de analítico de Camelia, ¿no? Y de ahí también recojo la importancia, ¿no? Porque ella, digamos, no solo considera importante considerar el contexto, digamos, histórico, ¿sí? El contexto de género, el contexto de discriminación y de prejuicio, ¿sí? Para precisamente entender estos procesos de integración que, digamos, no necesariamente en algunos casos es desfavorable, en otros no, pero, digamos, estamos hablando iría yo a la primera pregunta, ¿por qué es importante este libro, ¿no? Yo haría una primera reflexión en el sentido de que metodológicamente es un trabajo cualitativo muy, muy cuidadoso, ¿sí? Y algo que me encantó y me gustó mucho y lo reflexiono aquí abiertamente es que incorpora en su análisis el origen y el destino. Yo me acuerdo mucho cuando conversaba yo con Richard Mines, ni siquiera es, bueno, no se considera académico, pero por supuesto un gran académico norteamericano que decía, Fernando, no podemos entender a la migración si no incorporamos el origen y el destino. O sea, aunque era muy claro que evidentemente Camelia podía dedicarse a ver nada más cómo es el proceso de incorporación de los migrantes calificados en Estados Unidos, para ella es muy importante qué es lo que está pasando en el origen. ¿Y por qué? Porque en el origen también hay prejuicios, en el origen también hay discriminación. Y esa dimensión me parece muy importante, cómo la considera y por ejemplo, esa matriz que nos presenta con los vectores de salida, permanencia, retorno en la migración calificada, por ahí a la mitad del libro, ¿no? Da cuenta de esta circunstancia y de esta dimensión analítica, ¿no?
¿Cómo contribuye este libro a los estudios sobre migración calificada? Yo siento que contribuye precisamente a la literatura del estudio de la discriminación en contextos migratorios, ¿no? Y con ese dimensionamiento que les estoy comentando en relación a no solo ver digamos, el destino, ¿sí? Y ahí es donde quiero yo insistir un poco en por qué leer este libro de Camelia, ¿no? De la doctora Tiga. Bueno, yo digo Camelia, porque nos conocemos de hace mucho y somos colegas, pero yo quiero rescatar varias cosas. Es un libro ágil, muy bien escrito, ¿sí? De fácil lectura, sin pretensiones académicas, muy didáctico. Y algo que me parece muy, muy lindo del libro es que es muy transparente, ¿no? Yo diría que el libro destila honestidad intelectual, ¿no? Fuentes de información documentadas. Eso yo hablo mucho con mis estudiantes, ¿no? La necesidad digamos exactamente cómo y de dónde sacamos la información, ¿no? Y hay un componente muy, muy importante de trabajo de campo que hay que recuperar, ¿no? Hay que leer el libro porque no victimiza a las personas migrantes, ¿no? No las ve como las víctimas de un proceso, no se dedicó a estudiar a experiencias, digamos, de vulnerabilidad, sino también y esencialmente vio muchas experiencias, pues así llamarlas exitosas, ¿no? De incorporación favorable, en donde la gente y los migrantes y las migrantes, ¿no? Debido a sus capacidades, etcétera, logran una inserción favorable, ¿no? Y la ven, digamos, muy positiva en relación a su país de origen, y no se ve esa noción que muchas veces tenemos en los estudios de migración, y sobre todo cuando trabajamos temas de discriminación, ¿no? De esa tendencia a victimizar a la persona migrante, ¿no? Lo que me parece también muy importante es de que no culpa de todos los males al país receptor. Como ya lo decía, ¿no? Ella hace intervenir en su análisis la discriminación en el origen y que también juega un papel muy importante en este proceso de incorporación de la población altamente calificada, ¿no? Eh, Me parece también importante y una razón para leer este libro porque analiza dimensiones y experiencias en donde las personas migrantes incurren en la promoción de ese prejuicio y discriminación. O sea, no es únicamente el contexto, no son las fuerzas oscuras, ¿no? Conservadoras y contrarias a la cultura mexicana o hispana o latinoamericana en general, sino también, porque eso también en el trabajo de campo lo encontramos quienes hacemos investigación sobre migración en general y migración calificada, ¿no? Como las personas también son parte de esos procesos de discriminación y prejuicio, ¿no? Algo que también me gusta es que Camelia no generaliza, no se adueña de la verdad, ¿no? Porque insiste que hay que continuar investigando sobre el tema, porque reconoce posibles sesgos en lo que ella llama su muestra, que en rigor no es una muestra, sino un grupo seleccionado de personas a quienes se entrevista a partir de criterios muy específicos, ¿sí? Y en general yo diría, ¿no? Que son más casos exitosos, ¿no? Por eso es que sus conclusiones en buena medida, digamos, tienen que ver con el tipo de conclusiones que ella nos plantea. Me parece que hay un aporte, aunque ella es digamos, se subestima más bien esa contribución, pero creo que hay una contribución importante en cuanto a percibir el trabajo de las mujeres calificadas, y sobre todo tratando de ver procesos que diferencian a las mujeres altamente calificadas de su lugar de origen. Digamos, a diferencia de lo que hacen otras autoras y autores, Sondra Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde analiza, ¿no? La incorporación de las mujeres altamente calificadas en labores de cuidados en el caso de la Gran Bretaña, ¿no? Que básicamente lo que hace Sondra es entrevistar a mujeres con casos, digamos,
con esas características, ¿no? Que es básicamente el trabajo digamos, del científico social, en este caso el antropólogo, que tú quieres destacar, digamos, esa incorporación desfavorable, ¿no? En el caso de Camelia, no, ella no lo hace así, ¿no? Y de hecho no busca, ¿no? Digamos, entrevistar solamente a los que padecen discriminación, ¿no? Hay un último aspecto ya para terminar, y lo planteo más bien como reflexión para Camelia y los colegas, y tiene que ver con las lecturas que hemos hecho sobre el nacionalismo metodológico, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva del transnacionalismo, ¿no? Y yo mismo digamos, simpatizo mucho con la idea de Nina Glitschin y otros autores que critican este encerramiento nacionalista, ¿no? Pero fíjense ustedes que el ser mexicano en el estudio que nos hace y que nos presenta Camelia, ¿no? Implica ciertos procesos de discriminación, ¿no? O sea, que la connotación y la dimensión nacional, ¿sí? Tiene su peso, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener cuidado en decir, bueno, hasta dónde, o sea, simplemente lo planteo como una reflexión y que me surgió a partir de la lectura del libro de Camelia, ¿no? Porque fíjense ustedes, cuando desde la perspectiva sociodemográfica hemos trabajado y encontrado resultados de que los mexicanos calificados son los que menos ganan, son los que más subutilización de sus capacidades tienen, etc. No sabemos explicarnos por qué, ¿no? Con Telésforo Ramírez hemos hecho varios estudios sobre esto y particularmente los mexicanos en Estados Unidos, los calificados siempre son los más desfavorecidos en estructura de salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es una obra que nos permite, nos da muchos elementos de análisis para entender precisamente esta explicación de por qué los mexicanos, ¿no? ¿Quién debe leer el libro? Estudiantes, por supuesto, pares académicos. Agradecemos que nuestros colegas nos den estas obras tan claras y tan novedosas y tan llenas de contribuciones científicas, ¿no? Creo que organismos como el CONACYT, ¿no? Con esa noción y esa importancia de favorecer la movilidad, la importancia que tiene para un país el favorecer la movilidad, pero sobre todo quien tiene que leer este texto son tomadores de decisiones a todos los niveles, ¿no? Que antes de condenar a la movilidad de personal calificado como fuga de cerebros, ¿no? Tendríamos más bien que pensar, o tendrían más bien que pensar al país que debe contar con un proyecto de país, ¿no? Con opciones laborales, sin discriminación, sin subutilización y que le permitan precisamente esa gran cantidad de personas altamente, que está formando con altos niveles de calificación, poderse integrar con la total libertad a actividades que estén adecuadas y que sean dignas para su nivel de formación y calificación. Te felicito, Camelia, por este trabajo y agradezco la oportunidad para comentar este libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, qué bueno que tuviste oportunidad de revisar el libro. Para mí era muy importante escuchar tu opinión y la de otros colegas que trabajan en el tema. Siempre un libro lleva a otro, escuchar incluso ideas de lo que debe seguir es muy bueno. Y bueno, algunos pequeños comentarios antes de darle la palabra a Erika. Esta idea de entrevistar personas viene no solo de mi formación, sino de la doble ventaja que tengo de ser mexicana, no de nacimiento, sino por nacionalidad adquirida, digamos, después. Naturalización, digamos. Eso me permite cierta distancia con los sujetos, pero a la vez yo misma soy una migrante calificada, entonces tengo un acercamiento
digamos, muy bueno con las personas porque se ven en mí, yo me veo en ellos y eso hace que compartamos ciertas experiencias, podamos pues de alguna manera tener una comunicación más horizontal, digamos que no me ven tanto como una investigadora que estaría inquiriendo, decir, ¿por qué te fuiste? ¿Piensas retornar? ¿Piensas que debes algo al país? Simplemente estas preguntas casi evito hacerlas y creo que ayuda mucho. Y en cuanto al último comentario este del nacionalismo metodológico, yo quisiera pensar en qué significa ser mexicano. Bueno, mexicano es un flujo muy amplio a Estados Unidos. Mucha bibliografía se ha escrito sobre el flujo de mexicanos a Estados Unidos. Yo creo que es el más estudiado. Quizás igual de estudiado que la esclavitud en Estados Unidos. Realmente es muy importante como tema general. Y dentro de este caso, ¿qué significa estar en Texas? Ese es otro punto y en ese momento. Es como una fotografía, el libro de qué es lo que pasa, pero yendo para atrás y para adelante. Lo que busqué es ver qué tanto se puede generalizar. Por eso busqué otros sujetos al final, en el último capítulo, ver de otros países qué es lo que piensan, incluso qué es lo que piensan ellos de los mexicanos, de su interacción con los mexicanos. Y generalmente las opiniones son buenas porque son parte del mismo tipo de profesionistas, en donde las relaciones no se dan necesariamente por nacionalidad, sino porque son parte de un mismo grupo epistémico, etc. Entonces, claro, creo que una manera de salir de este nacionalismo es pues conversar sobre otros casos posibles, pensar en términos generales, comparar. Y desde luego que tiene virtudes cuando un caso es tan fuerte como el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. Es igual si estudiáramos la migración china, de profesionistas chinas o estudiantes chinos a Estados Unidos, pues es el flujo más grande de estudiantes ahora. Entonces, ese sesgo se transforma en una virtud a la hora de aprovecharlo teóricamente, digamos. Siempre tomando distancia porque los estudios cualitativos quizás no sean tan generalizables o tan amplios como los estudios cuantitativos, y esto es un estudio sobre todo cualitativo. Quise hacerlo más cuantitativo en algún momento, tener un acceso a la base de datos de FOIA, es que es lo que pide uno para acceder a las visas de Estados Unidos, cuántas visas son, los nombres, a lo mejor de las personas, y bueno, qué tipo de visas se dan, en qué momento, qué profesiones, en qué trabajan. Y realmente la información que me regresaron era inutilizable y no sé si, creo que yo no la pedí mal porque incluso tuve apoyo de Rice University, de una demógrafa, sino que regresaron información en donde se escondía prácticamente todo. Entonces lo único que podía contar era el número de visas y finalmente pues ya no hice el estudio cuantitativo porque no supe cómo aprovechar esa información. Pero bueno, muchísimas gracias. Y le doy ahora la palabra a Erika Sarmiento, quien tuvo oportunidad hace 3 años en un seminario que tuvo lugar en la UERJ, justamente de escuchar sobre el capítulo histórico. Y ahí me dio sus comentarios. Muchas gracias, Erika. Adelante. Buenas tardes para todos, ¿no? Desde Brasil y creo que también desde México. Muchas gracias, es realmente muy importante estar aquí. Bueno, con Camelia ya he estado en otras ocasiones virtualmente, ¿no? Desafortunadamente no nos vimos más de manera presencial desde 2018. Espero volver a México cuanto antes y bueno, actualmente también me dedico bastante a las cuestiones de las migraciones forzadas.
y México es uno de los países, claro, por sus flujos migratorios, por su experiencia, ¿no? Donde también podemos encontrar y leer y dialogar con muchísimos académicos y profesores e investigadores que tratan bastante de estos temas, de manera que bueno, yo estoy siempre ahí con los colegas y es una satisfacción tener esta oportunidad de compartir este espacio y la lectura del libro de la colega Camelia Tigal acerca de la discriminación, los privilegios y la migración cualificada, ¿no? Con especificidad para el estudio de los profesionales o profesionistas mexicanos en Texas. Yo voy a hablar, voy a dividir mi tiempo con mis orientandos, que creo que también es una forma muy especial de divulgar el libro y el trabajo de investigación de Camelia con los estudiantes que están ahí aprendiendo, ¿no? Como yo también, pero día a día, sobre estos temas. Y entonces voy a hablar poquito, nada más que algunas cosas que me llamaron la atención en el libro para compartir este tiempo con Renato, Bianca y Ana Luisa. Bueno, pienso que el libro, sin lugar a dudas, trae una importante contribución incorporando nuevos elementos que son enunciados cada vez de forma más frecuente en los análisis sobre migración, como pueden ser los nuevos mercados de trabajo, el discurso de criminalización, las políticas migratorias de los países receptores o el cambio climático. Creo que señaliza también, y ahí va la perspectiva de historiadores, ¿no? Porque yo soy historiadora, entonces es un libro interdisciplinar que te hace, te da muchas herramientas para los historiadores también. Entonces, yo creo que vale la pena señalar la importancia de los estudios regionales, más allá de los marcos del Estado-Nación, para construir las tipologías migratorias a partir de la comprensión de las escalas, tan importante para entender los grupos migratorios y las causas de los fenómenos, más allá de los factores macroexplicativos. Entonces, cómo la migración puede cambiar la demografía de la sociedad de expulsión y de recepción, como dijo el profesor Fernando, que tuve el gusto de conocerlo hoy, ¿no? La sociedad de origen y la sociedad de recepción muy bien contemplada todo el tiempo en el libro, su diversidad cultural, idiomas, ¿no? Como demuestra Camelia en su investigación. Entonces, algo muy importante, pienso, son los mecanismos de exclusión procedentes de una mentalidad colonialista que independe de fronteras. Entonces lo demuestra la autora como el sur también rechaza el sur cuando los mexicanos cualificados desprecian a los mexicanos indocumentados, pues estos perjudican a su imagen. Entonces discute problemas fundamentales de nuestro presente basado en nuestras estructuras sociales, mentales, de un pasado que no pasa, que es esta historia reciente, ¿no? Pero que siempre está mirando para estos procesos. Entonces, la desigualdad social que traspasa el proceso de migración, que traspasa las fronteras, y cómo demuestra la autora a través de la historia oral, se traduce en tensiones entre los mexicanos de varias generaciones en Estados Unidos. Y ahí se encuentran los paradojas del discurso, que se nota en los testigos, ¿no? En la historia oral, en los entresejos de esta historia oral,
la crueldad muchas veces de las clases medias y altas de nuestros países, de los países latinoamericanos, en culpabilizar a los indocumentados, a los excluidos, pero luego se retratar en la misma entrevista, en el mismo discurso, al decir que hay un problema social en su país. Estos inmigrantes cualificados tienen un compromiso moral por su cualificación profesional y posibilidades, ni al menos reconocer la condición de pobreza y la falta de oportunidades de la gente al migrar, pero al mismo tiempo no pueden dejar de incluir a los millares de indígenas, analfabetos y trabajadores indocumentados en el rol de los indeseables, aunque sean provenientes del mismo país. Entonces, decir que esta reflexión es muy importante, hablar de racismo fundacional, estructural, institucional, sea cual sea las múltiples formas de cualificarlos, más que nunca lo estamos discutiendo desde nuestros propios espacios, no solo académicos, pero a partir de la perspectiva de los propios sujetos involucrados, desde la sociedad, desconstruyendo nuestros roles, nuestros papeles, y mirando nuestros procesos históricos, como tiene que ser. Y el libro trae esto de una forma muy importante. Entonces, con esta mirada más de historiadora, hago este análisis, ¿no? Como la parte de género que Camelia señala que no es su objetivo, pero que aún así está ahí, ¿no? Y toda esta desconstrucción de estos discursos, de estas falas, ¿no? De estas voces, nos hace pensar en el concepto sociológico de interseccionalidad, que nos permite comprender mejor las desigualdades y la superposición de opresión y discriminación que existe en nuestras sociedades, ¿no? Obviamente no solo en México. Nosotros estamos absolutamente llenos de estos discursos y necesitamos desconstruirnos todo el tiempo, ¿no? Y también actuamos así con nuestros paisanos, con nuestros otros inmigrantes que no tienen igual la misma posibilidad que los que pertenecen a clases más abastadas y que sus posibilidades son otras, ¿no? Entonces me parece que el libro trae esta interdisciplinaridad, esta propuesta para diferentes áreas de conocimiento y creo que es fundamental para los estudios migratorios y muy interesante con una perspectiva histórica para también los alumnos de historia y del curso de Historia de América. Pues eso. Enhorabuena, Camelia, y muchas gracias por posibilitarme la lectura por enviarme el libro y posibilitarme la lectura a todos nosotros. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, vamos a darle la palabra a Renato, según está en el cartel, y luego les voy a contestar a todos en un comentario final. Boa tarde a todos, meu nome é Renato, sou estudante da UERJ, sou orientando da professora Érica, muito obrigado pelo convite de estar aqui participando, e eu vou falar um pouquinho sobre o livro Discriminação e Privilégios na Migração Qualificada, que fala dos profissionais mexicanos no Texas, da professora Camélia Tigal. Um dos países da América que mais fornecia trabalhos e salários durante o século XIX era os Estados Unidos. Desde então, o país se fortaleceu economicamente e se tornou um imã muito atraente, não só para muitos europeus, mas para muitos asiáticos, para muitos africanos e para muitos americanos também. E dentre esses grupos que emigraram para os Estados Unidos, se destacam os hispanos,
que no contexto atual dos Estados Unidos, são aquelas pessoas que vivem nos Estados Unidos com origem na língua espanhola. E uma das características dos hispanos que fica bem aparente durante todo o livro é de que os hispanos, apesar de falarem a mesma língua, não possuem uma mesma identidade, cada qual com seu costume, com suas tradições. E o livro da professora Camélia Tigal vem a observar um grupo em específico dentre os hispânicos, que são os profissionais mexicanos que emigraram para o Texas. Pessoas com licenciatura, mestrado, doutorado e até pós-doutorado. E a investigação da professora Camélia se concentrou em pessoas com êxito nas ciências, nas engenharias e na matemática. O livro também abordou médicos, profissionais da saúde e acadêmicos também. E também foram ouvidos relatos de jovens promissores estudantes, né? A professora Camélia empregou várias metodologias para atingir os resultados obtidos, dentre as quais se destacam a análise de discursos midiáticos e também as entrevistas de caráter qualitativo, que permitiram que os imigrantes pudessem expor as suas principais perspectivas sobre a questão da migração nos Estados Unidos. E é importante ressaltar que a entrevista qualitativa é muito importante para os estudos migratórios, porque ela permite visitar mais a fundo as experiências individuais dos indivíduos, atingindo resultados que não seriam possíveis com a entrevista quantitativa, por exemplo, né? Além, é claro, a entrevista qualitativa também visa dar voz ao imigrante. A entrevista qualitativa permite que o imigrante fale aquilo que ele sente vontade, porque raramente o imigrante teve a oportunidade de ocupar a tribuna da história, como já dizia o autor José de Souza Martins. E esse livro, lançado agora em 2020, é o resultado de estudos colhidos entre 2016 e 2019, ou seja, o livro aborda a chegada e a campanha e a chegada de Donald Trump ao poder, onde aparecem os seus primeiros discursos racistas e as primeiras medidas tomadas em relação à imigração. É um livro muito importante, que traz dados muito importantes e curiosos também, e esse livro não é um livro só para quem quer saber em específico da situação dos mexicanos no Texas. Isso porque durante todo o livro aparecem números, as comparações com outras migrações de asiáticos, de africanos e latinos em geral. Então, isso faz do livro um importante instrumento para se conhecer o contexto que envolve a atual situação da migração nos Estados Unidos, né? No início do século XX, o estado do Texas ele era o principal local de entrada dos migrantes nos Estados Unidos, onde de cada 4 pessoas que entravam nos Estados Unidos, 3 entravam pelo Texas. Hoje, o estado do Texas não possui mais essa posição, mas o estado do Texas concentra um dado muito interessante, que o estado possui cerca de 4,7 milhões de imigrantes, sendo que desses 4,7 milhões de imigrantes, 38% são sem documentos, são ilegais, né? E segundo a professora Camélia, né, os profissionais mexicanos no Texas fazem parte de uma dupla minoria. No México, eles são parte de uma minoria privilegiada, educada. Já nos Estados Unidos, eles fazem parte de um grupo considerado menos qualificado, que é considerado menos capacitado para o trabalho intelectual. E aqui uma parte muito importante, que é logo no começo do livro, a professora Camélia Tigal trabalha muito bem o conceito de minoria. Traz autores, traz referências bibliográficas, traz referências conceituais sobre o assunto. E minoria que não está ligado necessariamente a um número menor de pessoas, mas sim é um conceito que está relacionado à vulnerabilidade política de um grupo. É um conceito que está relacionado à representatividade política desse grupo.
existindo até minorias que oprimem a maioria, como os brancos na África do Sul, como a professora Camélia cita o exemplo no texto, né? O livro é muito pertinente para os estudos migratórios dos hispanos, até mesmo porque os hispanos, em 2015, ocupavam cerca de 18% da população dos Estados Unidos. E para 2065, se espera que esse grupo dos hispanos atinja o percentual de 24% da população dos Estados Unidos. Ou seja, de cada 4 estadunidenses, de cada 4 americanos, 1 será hispano, né? Então, ao mesmo tempo que a migração se torna uma solução para a diferença entre os países, a migração também acaba sendo um problema para o conceito de Estado-nação, porque dentro de um mesmo Estado, você tem várias nações diferentes convivendo, cada um com as suas vontades, os seus anseios, a sua cultura diferente, né? O livro é muito importante para os estudos migratórios, o livro é muito rico em informações, né? A pessoa que ler o livro da professora Camélia Tigal vai ter um bom panorama da situação, não só dos profissionais mexicanos no Texas, mas também dos hispanos nos Estados Unidos, né? O livro também o livro também vai da perspectiva macro, com dados sobre os países, números sobre as migrações, até as perspectivas mais micro, com as falas e até mesmo os sentimentos dos principais personagens, com a fala dos imigrantes, que são os principais envolvidos na investigação, né? E curioso também que a professora Camélia poderia ter dividido o grupo de entrevistados por gênero ou por geração de imigrantes, se é da primeira, se é da segunda, se é da terceira, mas a investigação partiu por profissões, porque numa pesquisa anterior, num estudo anterior, foi aplicado um questionário aos mexicanos e eles mesmos acharam melhor entrevistar os mexicanos por profissões. E ao direcionar a investigação por profissões, é que a professora Camélia Tigal descobriu que existem profissões que são mais discriminadas do que outras, né? E curioso também que no lugar das entrevistas não havia muito transporte público. As viagens para as entrevistas eram longas, demoravam mais de 2 horas entre um caminhão e outro, isso porque os locais das entrevistas eram distantes, né? Cada entrevistado tinha sua maneira de falar, né? Uns queriam falar muito, outros queriam falar pouco, até por fax. A professora teve que se comunicar com alguns entrevistados, achando que o fax estivesse em desuso, né? E essas curiosidades eu peguei da própria fala da professora Camélia Tigal na apresentação do livro que teve no YouTube, né? Então, essa é a minha fala inicial aqui. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo a professora Camélia Tigal pelo excelente trabalho, um livro muito importante e um livro altamente recomendável para os estudos migratórios, né? Parabéns a todos os envolvidos, professora Camélia. Obrigado pela oportunidade, né? É isso. Obrigada. Muchas gracias. Pues tocaste muchos temas, Renato, la contribución de los migrantes a la formación de Estados Unidos como el poder que soy, la importancia de los hispanos. Efectivamente, los hispanos a veces son un grupo que tiene algunas afinidades y algunas veces justo huyen de los mismos hispanos, entonces hay diferencias entre los sujetos. La voz de los migrantes, este ejercicio de recuperar lo que ellos dicen es bien importante cuando estudiamos la migración calificada, porque generalmente este tipo de migrantes se estudian en números, hay más estudios estadísticos, prevalecen
los estudios cuantitativos, y entonces es importante justamente para regresar a estos estudios cuantitativos, ver cuáles son las voces detrás de los números. Efectivamente, Texas tiene una importancia histórica para México y para la migración en general. Otro tema que tocaste fue la migración como problema para el Estado Nacional y para la soberanía, diría yo, porque todavía estamos con estos conceptos debatiendo y creo que una parte del libro trata de reflexionar cómo estamos dando un paso para atrás para retomar conceptos, por lo menos en términos políticos, que pensábamos que ya estaban en desuso, pensábamos que todo el mundo era cosmopolita, que Estados Unidos también estaba avanzando en ese sentido. Y efectivamente la división por profesiones pues es una decisión a partir de lo que ellos mismos me comentaron, a partir de lo que otros estudios hacen también, es una manera de verlo. Espero que no sea, como decir, división arbitraria, sino más bien para recalcar hallazgos, porque hay otras dimensiones como género que sí pudo haber funcionado también para dividir los hallazgos de las entrevistas. Y pues muchas gracias. Vamos a dar pie al comentario de Bianca, por favor. Buenas tardes, yo me llamo Bianca Díaz, soy alumna de graduación de Historia de la Universidad del Estado del Río de Janeiro y también soy alumna de la profesora Erika Sarmiento. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contenta de hacer parte de esta presentación y también me gustaría decir que es un gusto conocerle, profesora Camélia Tigao. Bueno, un primer tema que me gustaría compartir y que me llamó la atención en el libro y que es uno de los primeros es la falta de unidad, la falta de una comunidad mexicana consolidada en la diáspora en los Estados Unidos. Y esto me llama la atención por dos motivos, factores, por ya he estudiado una migración histórica de galegos hacia el Río de Janeiro al comienzo del siglo XX, en el periodo conocido como la Gran Migración, y también por conocer un poco sobre la migración portuguesa y percibir la gran presencia de los vínculos con los compatriotas, al punto que muchos llegaron acá en Río ya con un trabajo establecido, con recomendaciones y consejos sobre qué hacer, dónde buscar ayuda, y muchos también crearon asociaciones. Pero, por supuesto, hubo algunos desacuerdos entre ellos, pero en general lo que pude percibir es que había una comunidad unida y consolidada acá en la diáspora. Entonces, por ya he estudiado, yo tenía una visión casi que consolidada, definida, de que la gran parte de los migrantes en el país destino se ayudaban. Pero yo sabía que en el caso de los Estados Unidos era un poco diferente, más complejo, porque ya he leído algunos periódicos, ya he asistido a algunas producciones de series y películas que presentaban la cuestión de la falta de unión de la migración mexicana, latina de un modo en general, como por ejemplo una serie que me gusta mucho, pero yo no sé decir el nombre en español, solamente en portugués. El nombre es Além da Imaginação, de una serie del diseño 1960, que fue reproducida en 2019 por Jordan Peele. Y en esa serie hay un episodio que aborda una familia estadounidense que tenía una señora de la limpieza y un día ella desapareció. La madre de la familia entonces es aconsejada por sus amigas a buscar por otra persona, pero ella resuelve hacer una investigación y a la medida que va a buscar entender lo que pasó, ella percibe dos cosas.
que no hubo una desaparición de la señora de la limpieza y que en verdad ella fue detenida. Y la madre también nota que ella misma es latina y que había olvidado de sus raíces. Así pues que la serie habla de la falta de empatía de los migrantes latinos que ya están en los Estados Unidos con los que están llegando. Y también muestra que en la visión de muchos que ya están establecidos, la llegada de nuevas personas es un gran disturbio, pues en sus pensamientos ellos vienen a todo momento recordarme quién soy en verdad y que yo había me olvidado. Sin embargo, con la lectura del libro, yo pude tener una mayor comprensión de todo el proceso. Y en verdad, la falta de unión tan presente en las series y películas tiene mucho que ver con el propio sistema que divide a la gente en documentados e indocumentados. Y es una cuestión también de clases que es oriunda del México. Así que la diferencia de clases traspasa fronteras e impide la cohesión de la diáspora mexicana. De ese modo, la desigualdad social en México es tan grande que ellos no se identifican como iguales. Y por eso que muchos que fueron entrevistados y la parte de los testimonios en el libro es así muy rica, muchos que fueron entrevistados dicen cosas del tipo: si a mí me fue bien, si a mí me costó trabajo, ¿por qué te tengo que compartir la receta? Es un pensamiento tal vez muy tonto. Y muchos también están de acuerdo con la detención y con la deportación de indocumentados y dijeron que ellos tienen que buscar por el modo cierto de inmigrar, como si la migración para los que no tienen una visa fuera algo tan planeado como si tuviera una familia con dinero para pagar los costos. Y así que hay una gran separación entre la migración calificada, que en general son personas con visas, y los migrantes indocumentados. Cuando en el libro la profesora Camelia empezó a tratar de la especificidad de cada grupo calificado, la gran parte dijo que no sufrió prejuicios en el destino, aunque algunos dicen que sí, que eso les pasó, pero prefieren creer que es solamente un obstáculo. Además, muchos calificados a lo largo del tiempo acostumbran asimilar el discurso norteamericano, lo que se queda peor en los momentos de elección y por eso son acusados de falta de solidaridad. Y esto deja espacio para pensar, y eso es un punto muy importante del libro, que es cuanto las barreras socioeconómicas, lo que la autora llama de clasicismo en México, cómo son beneficiosas, positivas para el sistema norteamericano, que se beneficia de esa falta de solidaridad que es muy importante para la manutención de la orden. Entonces, es crucial afirmar y reafirmar el tema de la falta de empatía y solidaridad de los mexicanos, que se relaciona con la cantidad de esta población y de su crecimiento. Entonces, es muy positivo para el gobierno estadounidense que los mexicanos sigan desunidos, porque la unión de este grupo podría generar una pérdida de poder político para los nativos en un futuro cercano. Es lo que la autora escribió. El miedo a las minorías, que no son tanto minorías, el miedo a la posibilidad de convertirse en mayoría y así cambiar las relaciones de poder. Y entonces es interesante que Estados Unidos siga reproduciendo prejuicios y estereotipos casi que históricos sobre los latinos, utilizando metáforas como herramienta política. La autora señala algunas de estas metáforas en el libro, como la migración como una invasión extraterrestre, como aguas peligrosas, una migración que podría
eliminar la cultura angloamericana y también la metáfora que relaciona al país como un jardín y los migrantes serían como malas hierbas. Y estos estereotipos alienados con el crecimiento de lo que la autora define y trabaja muy bien, que es el populismo de derecha, fue y es sin duda preocupante. Ahora creo que un punto clave del libro es que la autora no buscó homogeneizar todo el proceso, afirmar que los mexicanos no tienen empatía con otros mexicanos en punto, que es una característica de los mexicanos ser así. No, la autora no dijo eso. Y hay algunos ejemplos en el libro, en los testimonios, para mostrar que muchos buscan ayudar. La autora señala un intento de organización en la diáspora, que fue la Red Global de Talentos Mexicanos, y también señala que dentro del grupo de calificados, y hace una análisis detallada de cada grupo de calificados, dentro de este grupo señala que los médicos son los profesionales que más buscan ayudar, y es evidente en los testimonios que muchos están en Estados Unidos por una razón personal, claro, pero también porque buscan contribuir de alguna manera a la sociedad mexicana y se estudian en el exterior, es porque en su país no tienen las mismas oportunidades. El campo de estudio es reducido y dicen que pertenece a un grupo de investigación de renombre internacional puede ayudar al sistema de salud mexicano. Y en los testimonios, a pesar de que muchos migrantes calificados como empresarios, académicos, médicos, dicen que nunca han sufrido discriminación, en las entrevistas siempre terminan contando algún episodio de prejuicio que ya les ha pasado o a personas que conocen. Y una cosa que me gustó fue un extracto de un testimonio que dice que esa experiencia de ser visto como latino, y esto sin importar la clase social, es una oportunidad para darse cuenta de lo cuánto privilegiados eran en México, lo que de alguna manera reduce cuando migran a los Estados Unidos, y esto puede ser beneficioso para el crecimiento personal y colectivo. El estrato es: los migrantes vuelven a empezar sus vidas. Cuando migras, pierdes estatus. No hay vuelta de hoja. Y hay quienes se usa eso como una experiencia de crecimiento humano y de sensibilización. Y es una oportunidad también para que se den cuenta de lo que los distingue, que tener una documentación es artificial. Y finalmente me gustó mucho el libro porque pude ver, y es una de las conclusiones de la autora, que los testimonios demuestran lo complejo que es el proceso migratorio y que no hay una verdad única al respecto. Y de hecho, cada experiencia es única. Es solamente eso. Gracias, profesora. Me gustó mucho leer su libro. Me ayudó mucho. Muchísimas gracias, Bianca. Sí, muy interesante tu comentario. Me encantó todo lo que recalcaste, esta parte que también llamaba Erika como crueldad de las clases medias también. Es algo para estudiar en el futuro. Por mucho tiempo aquí en México, a nivel oficial, se rechazaba utilizar la palabra diáspora, pensando que ya era un posicionamiento político en Estados Unidos, y entonces era muy cargada de usar, y se utilizaba la palabra comunidades mexicanas para justamente contrarrestar argumentos como los de Huntington y todas estos posicionamientos muy extremos. La película que tú cuentas no la he visto, creo que se traduce Más allá de la imaginación, si no estoy mal.
Y efectivamente muchos de los informantes se obtienen al apagar la grabadora. Luego la gente empieza a hablar. Y me ha pasado muchas veces que acabo de grabar y entonces la persona realmente dice, bueno, no, la discriminación no, pero mira, te voy a contar esto que me pasó. Entonces me estoy dando cuenta que es un proceso de aprendizaje mutuo para ellos también, porque nunca se lo habían planteado así, porque no conocen, no la palabra discriminación, sino el concepto como nosotros lo estamos estudiando en ciencias sociales, con tantas matices, con tantos conceptos asociados, el prejuicio, etc. Y bueno, hay muchas metáforas y encuadres que creo que podrían servir para estudiar igual la realidad brasileña. Yo creo que en algún momento tendríamos que hacer una segunda ronda de esta conversación para que ustedes me cuenten de qué pasa con los brasileños en Estados Unidos, ¿no? Como para comparar, porque es otra población igualmente importante. En el libro, de hecho, hay una investigadora, historiadora, creo, por cierto, que entrevisté ahí en Rice. Bueno, aquí lo dejo para darle la palabra a la última comentarista, que es Ana Luisa Lima Alves. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Ana, en la graduación de Historia y becaria de extensión en la BIMI. Después de los comentarios de mis colegas, me gustaría hacer unas consideraciones yo misma, especialmente sobre una relación personal que desarrollé con el libro, porque a partir de septiembre de este año comenzaré una nueva etapa de mis estudios en la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne, en Francia, y precisamente porque estoy iniciando un proceso de movilidad estudiantil, discriminación y privilegios en la migración calificada, el libro de la profesora Camelia Tigal, me cautivó desde la introducción. Fue la primera vez que abordé el tema de la migración calificada, ya que generalmente estudié temas relacionados con el refugio y el asilo. Y reconocerme en este proceso migratorio específico no solo hizo que la experiencia del estudio fuera más encantadora, sino que también me permitió reconocer varios elementos teóricos que la profesora Tigal aporta aún más particularmente llamativos en la actual realidad pandémica de los años de 2020 y 2021. Me gustaría concentrar mis comentarios en la introducción y en la primera parte del libro, cuando la profesora Tigal nos introduce en el tema de una nueva fase del capitalismo, la llamada logocracia y el rechazo de cerebros. Según la profesora, hay un nuevo paradigma en la historia de la migración calificada y por la primera vez hay un rechazo a los cerebros que huyen de los países del sur, que hasta entonces siempre han sido bien recibidos por los países del mundo, especialmente por el norte global. Esta sería una reacción cultural y económica a la globalización y a esta nueva etapa logocrática del capitalismo, donde los migrantes profesionales y calificados son actores clave en la globalización y también en el juego político capitalista. Entonces, para proteger sus propias culturas y economías, los países que tradicionalmente reciben estos cerebros ahora los rechazan. Estos conceptos son la clave teórica del estudio de la profesora Tigal en la primera parte del libro y me llamaron la atención principalmente porque el rechazo a la migración es algo bastante evidente cuando pensamos en la migración generalizada, más aún en la migración indocumentada y marginada. Sin embargo, nunca había notado un movimiento similar y particular en lo que
respecto a la migración calificada, y a partir del libro y estos conceptos, los eventos actuales que he visto y experimentado se me aclararon aún más desde la perspectiva de los estudios de migración. Si hablamos de rechazo a los cerebros, llamo la atención sobre la exacerbación y agravamiento de este fenómeno en el contexto de una pandemia. Este contexto ha sido utilizado continuamente por gobiernos que buscan prevenir o reducir institucionalmente los flujos migratorios hacia ellos, utilizando lo que la profesora Erika y el profesor Rafael Araújo denominan en su artículo América Latina, COVID-19 e migración forzada, de muros epidemiológicos. Este concepto es absolutamente pertinente cuando nos damos cuenta que, de hecho, la pandemia y el coronavirus se han transformado en el material que constituye y sedimenta estos muros para la migración legal y general. Además de la migración mexicana en Texas, me gustaría destacar el caso de la migración calificada a Europa en los años 2020 y 2021, una experiencia que estoy viviendo hoy, porque sabemos cómo la pandemia ha afectado a los países del norte y del sur de diferentes maneras, y más que eso, sabemos cómo la inmunización después de la aprobación de las vacunas ha sido desigual en todo el mundo. Evidentemente, una pandemia de tales proporciones de gravedad exigiría restricciones sanitarias y obstáculos al desplazamiento humano. Sin embargo, lo que hemos visto es cómo este momento ha sido utilizado como excusa para frenar los flujos migratorios. Centrándonos en la migración calificada, vemos como durante estos 2 años la entrada de profesionales y estudiantes a Europa ha estado rigurosamente prohibida. Destaco los casos del año 2021, cuando la vacunación ya está en marcha en todo el planeta, aunque sea en distintos niveles, y aún así observamos la desigualdad e instrumentalización de la pandemia. Europa ha sostenido ostensiblemente la barrera contra los inmigrantes calificados en sus países. La vacunación ahí ha sido eficaz, sus restricciones internas se han relajado y las fronteras se han abierto incluso a los turistas del norte global. Sin embargo, cuando hablamos de estudiantes, académicos y trabajadores cualificados del sur global, lo que vemos es una marginación real y una prohibición de su entrada sin considerar las razones para ingresar a sus países como imperativas o excepcionales. Cientos y miles de personas admitidas en universidades, programas y becas académicas con plazos de ingreso y que se mudaron y planificaron su desplazamiento durante un largo periodo, ahora son detenidas por esos países. Esto ocurre de innumerables formas, ya sea por la prohibición de la entrada de los países rojos, que podrían ser fácilmente resumidos como países latinoamericanos, africanos y asiáticos, o por la forma sutil que incluso se prohíbe la entrada a excepciones. Cuando sea posible para ingresar a estos países, una de las condiciones sería la vacunación. No obstante, las vacunas aprobadas son solo aquellas producidas por el norte, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, sin considerar que los programas de vacunación en el sur se han basado principalmente en vacunas como Coronavac, Sinovac y Sputnik, que no son reconocidas por Europa y por tanto invalidan los motivos de entrada de estos migrantes. Para afrontar este grande ejemplo de rechazo explícito a los cerebros del sur, estudiantes y profesionales se han organizado internacionalmente en movimientos que defienden principalmente los estudios como una razón imperiosa de entrada a estos países. Afortunadamente, hoy, a menos de un mes del inicio del periodo académico europeo, la mayoría de países de la Unión Europea
han relajado esta entrada, todavía con muchas reservas. Hoy solo Alemania e Italia siguen con políticas hostiles de restricción casi total. Todo ello teniendo en cuenta que Europa iniciará este nuevo semestre 100% presencialmente, sin ofrecer alternativas a quienes estaban y están vetados por estas políticas. El gobierno está tratando de limitar la inmigración legal, señala la senadora francesa Hélène Conway-Mouret. A través de muros epidemiológicos se evidencia más que nunca lo que describe la profesora Tigal cuando habla del rechazo a los cerebros. Me gustaría cerrar mis comentarios agradeciendo a la profesora Camelia Tigal por sus importantes contribuciones en su libro. Creo que es un estudio valioso sobre la migración calificada y que incluso enfocándose en la relación específica entre mexicanos y Texas, se puede utilizar fácilmente para dilucidar situaciones aún más amplias que están cada vez más presentes en el contexto actual, ya sea en Estados Unidos y México o en Europa. También quisiera agradecer a la profesora Erika Sarmiento por la oportunidad con la beca y por me permitir traer hoy mis pensamientos al evento y a la BIMI y a esta colaboración con la UNAM por organizar este momento de intercambio sobre esos temas tan importantes. Y finalmente me gustaría mencionar los movimientos que han luchado contra las políticas migratorias hostiles del norte global. Estudiar es imperativo y muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa, también por este último comentario. Trata de reflexionar sobre cómo aplica el libro en un periodo post-pandemia, ¿no? Cómo la pandemia de alguna manera cierra brechas entre trabajadores calificados y no calificados, porque hay trabajadores que todos se vuelven esenciales, como los de la salud o las trabajadoras domésticas o de la industria de la alimentación, los servicios en Estados Unidos. Creo que en este sentido podemos hablar de un buen impacto de la crisis en que la gente empiece a pensar en deconstruir discursos. Y en ese sentido solo quisiera atender una brecha entre los comentarios de Fernando, de Erika, de Ana, en cuanto a las pretensiones o aspiraciones didácticas del libro. Yo he tratado de difundirlo entre los migrantes mismos y algunos tomadores de decisiones para que desde donde estemos tomemos conciencia de ciertos problemas y no solo se queden en la academia, ¿no? Y bueno, ahora creo que Marisol nos va a leer algunos comentarios que hay en Facebook para ver si los podemos contestar rápidamente.
Muchísimas gracias, Marisol. Muchos temas de reflexión sobre la cantidad de migrantes mexicanos a Estados Unidos con calificaciones. Siempre hay un debate de cuántos son. Efectivamente, el número 1 millón podría ser considerado justo. Hay quienes hablan de 5 millones, pero esto incluye las generaciones que ya nacieron ahí, entonces no serían propiamente dicho migrantes que ellos mismos experimentaron el proceso, sino que son los padres o los abuelos. Y todavía hay quienes debaten el número de 1 millón para abajo, es decir, que algunos tuvieron calificaciones de preparatoria o menos estando en México y se calificaron, digamos, a nivel de licenciatura y posgrado en Estados Unidos, porque deberíamos repartir la muestra en dos quizás, y todavía podríamos ir con más fineza a decir cuántos pagaron por su educación y cuánto no, para ver si responsabilizamos o no las autoridades por y a los migrantes mismos por su supuesta huida de México. Generalmente no les gusta decir que huyeron de ninguna. Cuando una muestra es limitada, yo creo que es limitada cuando todavía encontramos bastante variedad en las declaraciones de las personas, y yo creo que aquí un número de 50 fue alcanzado cuando ya, digamos que las personas más o menos empezaban a repetir el mismo tipo de historias, había parecidos en lo que estaban diciendo, y ahí fue que decidí parar las entrevistas para procesarlos. Aún así, da un total de muchas cuartillas que no vale la pena decirles, y agreguen la historia oral, que fue otro tema. Decidí ir a la Universidad de Austin en Texas, que también contribuyó aquí a la investigación, y ahí escuché muchas horas de testimonios orales de personas que entrevistaban en la radio en los años 70 y 80, y qué era lo que decían sobre sus experiencias de discriminación. Entonces ahí tuve una perspectiva más amplia de qué es lo que pasa hoy, qué es lo que pasó en el pasado, y un poco para pensar en términos de que este libro fuera transeccional, es decir, que no critico la política en México hoy o hace un sexenio, sino ver qué es lo que a largo plazo se tiene que hacer. Y en este sentido de largo plazo, yo quisiera regresar a lo que comentó Ana Luisa al principio, que era logocasia y rechazo de cerebros. Bueno, cuando yo empecé a estudiar el tema en 2008 más o menos, ya pasaron más de una década, ¿no? El tema principal era cuánta gente emigraba, la pregunta, ¿qué es lo que perdían los países de origen? No voy a poner aquí solo el nombre México. ¿Y qué es lo que ganaban los otros? Y no había un cuestionamiento desde el destino de que el destino perdería algo, porque siempre se pensaba que los países de destino ganan por transferencia inversa de tecnología. Y hoy en día tenemos una discusión distinta que no solo cuestiona la meritocracia, cuestiona esta exportación de la separación de clases a través del proceso migratorio, sino que plantea nuevos temas como la fuga de cerebros, pero a nivel interno. Yo le llamo así, a nivel interno. ¿Qué es lo que nos refiere este fenómeno a que las personas a veces sufren un proceso de desempleo o insuficiente preparación en sus países de origen, o que no pueden cumplir sus sueños de vida profesional? Hay quienes dicen que los profesionistas, más bien les decimos aquí en México, profesionistas necesitan este sueño de cumplir sus aspiraciones laborales, si son científicos, pues
tratar de descubrir algo, de publicar cosas, y cada profesión tendría sus propias metas. Entonces, cuando en el origen tienen que emigrar entre varias partes de un país y no logran satisfacer estas necesidades, pues ocurre la migración interna. Y ahora la nueva discusión interna en Estados Unidos es incluso vincular la fuga de cerebros interna, es decir, de estadounidenses mismos que se van de ciertas regiones como el Medio Oeste, regiones más pobres que no tienen ni siquiera conexión a Internet, no es posible trabajar en centros amplios de tecnología y entonces se van a Nueva York o a ciudades muy atractivas, ¿no? Multiculturales, etc. Entonces, ese es el nuevo debate y creo que es a eso que tenemos que enfocarnos en el futuro, ver todas las matices que hay y en qué niveles, ¿no? De hecho, en el libro propongo un modelo de estudio para ver los vectores de salida y de regreso a los países de origen. Y pues, ¿qué más podría decir? Fue un proyecto muy grande, cada vez se hizo más grande, el libro iba a tener 3 capítulos, tiene 6, un epílogo, en fin, ¿qué les puedo decir? De repente, claro, hay un aprendizaje de ello porque pues se regresa uno al principio, a donde partió, a esa fotografía que yo quería tomar del estado de Texas, de los profesionistas mexicanos, pero para interpretarla pues es un proceso muy complejo. Bueno, yo quisiera dejar de agradecer a todos los que contribuyeron al libro, además de las instituciones que mencioné, RISE, la UNAM, la Universidad de Texas en Austin, a la familia, a los ayudantes que transcribieron, porque quiero decirles que sí hubo algunos estudiantes, y para mí en este sentido es muy importante el diálogo que tuvimos hoy con estudiantes para ver cómo ellos perciben el libro, en qué ayuda, en qué estorba. Muchas gracias, Erika, Marisol. Les agradecemos estar con nosotros el día de hoy y los esperamos en otros eventos de Surinam. Y bueno, gracias. una cosa más, quisiera darle la palabra a Cintia, que va a explicarnos cómo se consigue el libro. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Cintia Kremer de Publicaciones del CISAN. Si quieren adquirir el libro de la doctora Camelia, lo tenemos disponible en versión impresa y lo tenemos en versión electrónica. Entonces, les dejé aquí mi correo, no sé si de todos modos se los doy, así que para todo el público es voicesmx@unam.mx. Ahí, creo que ahí se ve bien, voicesmx. Y ahí me pueden contactar por si quieren cualquiera de las 2 versiones. El libro impreso tiene un costo de 135 pesos con descuento por haber entrado aquí al seminario, a la conferencia. Y también lo tenemos digital. El precio digital es de 75 pesos, es versión EPUB. Y ya a los que me contacten les digo cómo hacer el pago, la transferencia y les hago llegar sus ejemplares. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Gracias, Cintia. Yo creo que las dudas van a ser a través de Facebook, entonces, bueno, ya tienen tu correo. Gracias. Sí, exacto. Muchas gracias.